Hola, muy buenas. Vamos a desarrollar la comparación entre los evangelios canónicos con los evangelios apócrifos. Vamos a definir primeramente canon, que es un término de origen griego que significa vara de medir. Y la palabra apócrifo viene también del latín apócrifus o del griego arro, que significa lejos. Dice que originalmente significaba ocultar lejos y luego fue derivado en oculto u oscuro. Esto se ha hecho en los tiempos en referencia a los textos escritos religiosos, sagrados, surgidos, emanados entre los textos judíos y cristianos. Bueno, la primera diferencia comprobable es que el hecho de que los evangelios canónicos están inspirados por Dios y los apócrifos no, pero este hecho no es comprobable. Es de tipo externo de los mismos evangelios. Los canónicos pertenecen al canon bíblico, los apócrifos no. ¿Qué quiere decir? Que los canónicos fueron recibidos como tradición auténtica de los apóstoles por las iglesias de Oriente y Occidente desde la generación inmediatamente posterior a los apóstoles, mientras que los apócrifos, aunque algunos fuesen usados esporádicamente en algunas comunidades, no llegaron a ser considerados dentro del canon. Una de las razones más importantes de esta selección es la ciencia histórica. Y los canónicos fueron escritos en la época apostólica, entendida en un sentido amplio, es decir, mientras vivían los apóstoles o los mismos discípulos. Ahora, algunos de los principales argumentos utilizados por los padres de la Iglesia a finales del siglo I y mediados del siglo II para autentificar los evangelios canónicos es la validación de la enseñanza y doctrina de los apóstoles. Cabe destacar que estos padres de la iglesia primitiva vivieron y escucharon los dichos y enseñanzas de los apóstoles, y también de aquellos que vivieron y vivieron con el Señor Jesús. Otros convivieron con los discípulos de los apóstoles y los discípulos de los discípulos, teniendo autoridad, primeramente de los apóstoles sobre los demás, no desviándose de la doctrina dejada por los apóstoles. Los criterios utilizados para seleccionar los evangelios fueron primeramente los escritos por estos mismos y sus colaboradores. O sea, el evangelio según San Mateo fue escrito por el apóstol Mateo, Leví, recaudador de impuestos. El evangelio según San Juan fue escrito por el apóstol Juan. El evangelio según San Marco fue escrito por Marco, que fue discípulo del apóstol Pedro. Y el evangelio de San Lucas fue escrito por Lucas, discípulo y médico personal del apóstol Pablo. Ahora, Irineo de León, discípulo de Policarpo, de Esmirna, y también discípulo del apóstol Juan, relató cómo los padres de la iglesia se sujetaban a la autoridad doctrinal de los apóstoles a través de sus escritos. A esto se le llama la tradición apostólica, que es el trazado del origen apostólico de los 4 evangelios a través de los testimonios de Policarpo, quien fue establecido por los apóstoles como obispo de Esmirna, y Papías, quien escuchó al anciano apóstol Juan y compañero de Policarpo. Estos ancianos a su vez testimoniaron a Irineo de León y luego al historiador eclesiástico Eusebio de Cesarea, a finales del siglo II después de Cristo. Irineo dice Policarpo que le enseñó siempre lo que había aprendido de los apóstoles, lo cual transmitió también a la iglesia, y esto es lo único verdadero. Irineo dice de Papías, fue oyente del anciano Juan y fue compañero de Policarpo. A diferencia de los evangelios apócrifos, estos no son citados en los 4 evangelios, ni en los demás libros del Nuevo Testamento. A estos serían póstumos a la muerte de los apóstoles, lo cual se duda su veracidad y legitimidad. Respecto a los apócrifos que se conservaron, se han descubierto en una época reciente. Hay que decir que las diferencias respecto a los canónicos son muy notables, tanto en la forma como en el contenido. Los que se conservaron a lo largo de la época de los patriarcas y el medioevo son relatos de carácter legendario llenos de fantasía.
vienen a satisfacer la piedad popular, narrando detenidamente lo concerniente a aquellos momentos en los evangelios canónicos no se cuentan o exponen de manera sucinta. En general, estos acordes con la doctrina de la Iglesia y traen relatos sobre el nacimiento de la Virgen de San Joaquín y Santa Ana, Natividad de María, como una partera comprobó la virginidad de María en el protoevangelio de Santiago, también de los milagros que hacía Jesús cuando niño, el evangelio, el pseudoevangelio de Tomás, etc. Aunque algunos pueden gozar de notable antigüedad, quizás del segundo siglo después de Cristo, a diferencia con los evangelios canónicos, salta inmediatamente a la vista. Bueno, esto sería una de las principales diferencias entre los textos canónicos con los apócrifos.